Bienvenidos a esta guía de overclocking. El overclocking puede variar un poquito dependiendo de la plataforma en la que estemos, pero por lo general siempre es lo mismo. Lo que buscamos es subir la frecuencia del procesador para que rinda mejor. Para eso vamos a jugar con tres valores principalmente: el voltaje, la frecuencia y la temperatura. Podríamos considerar este vídeo el episodio final de la saga Historia de un Delid, porque justamente el procesador al que hoy le vamos a hacer overclocking es mi 7800X. Pero este vídeo no es solo eso, sino que además es la tercera parte de la saga de Diva Mod, el PC que monté en conjunto con MSI, EK Waterblocks y Corsair, y que, bueno, tengo muy buenas noticias. Lo vamos a sortear. Para ganar este PC de Diva, si estáis en la Barcelona Games World este fin de semana, os tenéis que hacer una foto con el PC y subirla a Instagram, mencionando a MSI Gaming Spain y a un amigo para darle envidia. También tenéis que seguir a la cuenta de MSI Gaming Spain en Instagram. Y bueno, eso es todo básicamente. Os dejo abajo el post de Instagram para que lo veáis un poco mejor, ¿no? Con más detalle todo lo que hay que hacer, pero bueno, es bastante sencillo realmente. Y si no vais a la Barcelona Games World, pues también MSI ha posteado una serie de fotos del PC de Diva, elegid la que más os guste y simplemente posteando esas fotos, pues también tenéis posibilidades de ganar. No os olvidéis de seguirme a mí también, NateGentile7 en Instagram. Y bueno, también os cuento que el viernes a las 5 de la tarde estaré en el stand de MSI en la Barcelona Games World explicando todo sobre el overclocking, con mucho más detalle que en este vídeo, o sea, haremos más cositas. Así que si te gusta lo que ves en este vídeo, nos vemos ahí. Haremos overclocking a un portátil también. Pero bueno, funciona un poco distinto, así que ya sabes, el viernes a las 5 de la tarde en el Barcelona Games World. Dicho esto, vamos con el overclocking. Creo que es importante entender mejor cómo funciona todo esto. Por eso hace un tiempo hice un vídeo llamado "Antes de hacer overclocking, mira esto". Si quieres entender con más detalle la ciencia detrás de lo que vamos a hacer, te aconsejo que mires ese vídeo. Como os decía, el procesador al que vamos a hacer overclocking hoy es un 7800X. Es un procesador de una gama un poco especial llamada HEDT, o sea High End Desktop. En concreto, este procesador es de la generación Skylake X. Estos procesadores están pensados para workstations y PCs que tienen tareas intensivas que van a utilizar varios núcleos a la vez. Este vídeo realmente no busca hablar de esas diferencias, ¿no? Las diferencias que existen entre el HEDT y la gama doméstica. Pero muy rápidamente, para que lo sepáis, los dos procesadores son bastante distintos entre ellos. La diferencia principal es cómo se comunican los núcleos entre ellos. En el caso de los procesadores domésticos como Coffee Lake, el 8700K o el 9900K, por ejemplo, existe un camino, una especie de autopista para que los núcleos puedan hablar entre ellos. En términos técnicos se conoce como bus de datos. En el caso de la gama doméstica, tiene forma de anillo, ¿vale? O sea, los núcleos comunican el uno con el que tiene al lado y de esa forma la información va pasando de núcleo en núcleo hasta alcanzar el núcleo destino. Esto se llama bus en anillo o arquitectura de anillo, ring bus. En los procesadores HEDT, o sea High End Desktop, que funcionan, por cierto, como los procesadores de servidores de Intel, la comunicación es distinta. Se produce en una especie de malla. Los datos viajan directamente entre los varios núcleos, haciendo la comunicación muchísimo más rápida. El problema es que este tipo de procesadores son más grandes físicamente, se calientan más y, por ejemplo, en el caso de este 7800X es notablemente más grande que un 8700K, si os fijáis. Y ni siquiera tiene gráfica integrada, o sea, es otro tipo de procesador enfocado a otros usos. Pero es más eficiente en ciertas tareas, sobre todo las que usan muchos núcleos del ordenador a la vez. Por ejemplo, exportar vídeo, que es uno de los motivos por los cuales yo compré este procesador. En resumen, vamos a overclockear un 7800X High-End Desktop de generación Skylake X que tiene un bus de malla. Este procesador no llega tan fácilmente a las frecuencias que vemos en escritorio. Por ejemplo, últimamente con el 8700K hemos visto que es muy fácil llegar a los 5 GHz y pues aquí cuesta muchísimo más. De hecho, vamos a ver en esta guía que no vamos a llegar del todo. Las frecuencias de overclocking normales de esta generación giran sobre los 4,7 GHz, que es lo que vamos a apuntar en esta guía. No es mejor ni peor, simplemente rinde mejor en ciertas tareas y peor en otras. Como por ejemplo, en estos procesadores no son tan buenos para jugar, ¿vale? Son mejores los de gama doméstica. Esta guía sigue las recomendaciones de overclock para X299 del famoso overclocking extremo alemán Der Bauer. Después de esta pequeña introducción, pues vamos a darle caña. Haremos una parte importante del trabajo desde la BIOS. Para entrar en la BIOS, presiona suprimir cuando arranque tu ordenador, antes de que se inicie Windows. Como estamos en el mod de Diva, esta es una placa MSI. Las opciones van a variar un poco según la marca y el modelo que estés usando, pero los nombres se parecen muchísimo y más o menos todas funcionan similares. No es que realmente vais a tener una dificultad muy grande para aplicar lo que vemos aquí en una placa de otra marca, por ejemplo, ¿no? Lo primero y más importante es tener la BIOS actualizada. Es muy importante. Yo, como podéis ver, aquí tengo la versión 206, pero os aconsejo que os metáis en la web del fabricante, en este caso MSI, y miréis pues si estamos en la última versión de esta placa o si hay alguna nueva. Dicho esto, el siguiente punto, y este es muy importante, es el perfil XMP, es el Extreme Memory Profile, y es el que nos permite sacar todo el jugo, todo el rendimiento a la memoria RAM que tenemos.
En este caso, por ejemplo, estoy usando una RAM que es de 3000 MHz y si os fijáis, está por defecto funcionando a 2133 MHz. Para poder usarla a los 3000, tengo que activar en la BIOS, tengo que entrar dentro y activar el perfil XMP. Es muy importante que lo activéis aunque no vayáis a hacer overclocking, ¿vale? Porque al final habéis pagado por esos megahercios extra, ¿no? Así que hay que usarlos, hay que aprovecharlos. Cuanto más alta la frecuencia, mejor el rendimiento, pero os aconsejo no pasar de los 3600 MHz a la hora de comprar RAM, porque a partir de allí pues casi ni se nota el rendimiento, ¿no? El aumento de rendimiento y además sale muy caro. La frecuencia de la RAM es una de las últimas cosas a mirar cuando compramos un ordenador, pero si tenemos este extra, pues mejor, ¿no? Y sobre todo es importante activar el perfil XMP, no os olvidéis. Ahora mismo, si quisiéramos guardar y salir todo, simplemente nos tenemos que ir a Settings y aquí pues tenemos la opción de guardar y reiniciar. Pero vamos a seguir adelante haciendo overclocking al procesador. Este procesador por defecto funciona a 3,5 GHz, no siempre funciona a esa misma frecuencia, va bajando y subiendo según la carga del PC. Y no solo eso, sino que también tiene una especie de turbo, el Turbo Boost, que hace que en momentos de carga pueda subir a una frecuencia máxima de 4 GHz. De todos modos, nosotros vamos a sobreescribir esa frecuencia normal de funcionamiento y la vamos a poner a una, que es a la que vamos a intentar llegar. Vamos a modificar la opción de CPU Ratio Apply Mode y lo vamos a cambiar a Turbo Ratio. Y ahora, si os fijáis, podemos cambiar la frecuencia de cada uno de los núcleos, cosa que antes no podíamos hacer manualmente. Este procesador tiene 6 núcleos, por eso vemos 6 grupos distintos. Vamos a subir el Target CPU Turbo Ratio a 44, estos serían 4,4 GHz. En todas las placas normalmente veremos esto de AVX que tenemos aquí abajo. Resulta que las instrucciones AVX son una serie de operaciones que son bastante costosas para el procesador y las usan algunos programas. Como son tan costosas y estresantes, la placa base nos deja que cuando detecte que se usan estas operaciones, la frecuencia baje respecto a lo normal. El número que pongamos aquí se va a restar a la frecuencia que pusimos arriba. Por ejemplo, si ponemos 2, cuando el procesador ejecute funciones AVX, la frecuencia será de 42 y no de 44. Yo aquí pondría un -3 y un -5 para las AVX 512. En concreto, las 512 son una de las ventajas extra que tienen los procesadores de la gama HEDT, o sea, los High End Desktop. Es posible que no tengáis esa opción porque los procesadores domésticos pues no la soportan simplemente. El ring ratio, que en este caso sería la frecuencia de la malla, de momento lo vamos a poner a 24, que es un buen valor para empezar, luego podríamos subirlo más. Esto es la frecuencia de la memoria del procesador, la frecuencia de la caché. Si habéis visto mi vídeo de ¿por qué tantas memorias?, sabréis de qué memoria os estoy hablando. Y si no, pues echadle un ojo luego porque también es súper interesante. Esta frecuencia, básicamente la idea es que sea lo más parecida posible a la del procesador. Esto nos va a mejorar el rendimiento, pero tampoco muchísimo, ¿vale? Así que empezaremos con 24 y ya lo iremos subiendo al final cuando esté todo ya hecho y no podamos subir mucho más al resto. Bueno, ahora hemos subido la frecuencia de nuestro procesador. Antes de tocar el voltaje, por eso vamos a asegurarnos de que la placa no está limitando el voltaje que llega al procesador de ninguna manera. Y en ningún momento, sobre todo. Para eso vamos a tocar primero dentro de DG All Power el Overcurrent Protection y lo vamos a poner a Enhanced. O sea, mejorado. Eso hace que la placa nos deje hacer a nuestro aire sin limitar la corriente de forma tan agresiva. Vamos también a deshabilitar la opción de SVID, Communication. Esta opción, mejor tenerla activada al final de todo, cuando acabemos de hacer el overclocking, la volveríamos a activar, pero de momento podría falsearnos los datos, porque básicamente esto permite que el procesador le pida a la placa que, por ejemplo, baje el voltaje porque ella cree que no necesita tanto, ¿vale? Pero claro, ahora mismo queremos ver en todo momento los voltajes que da la placa en esta configuración sin que nadie lo toque, ¿vale? Sin que la CPU diga nada. Desactivando esto le impediremos al procesador decir nada a la placa, así que de momento deshabilitado. Al final de todo podéis activarlo, ¿vale? Para ahorrar un poco de corriente. Aquí en esta otra opción, VCCIN, vamos a poner 1,8, que es el voltaje de entrada que le vamos a dar al procesador antes de regularlo. Por defecto en muchas placas es 1,85, pero por las dudas está bien ponerlo a mano, ¿vale? Para que se sobreescriba si hay algún valor inferior. Y ahora viene la parte interesante, vamos a tocar el voltaje. En realidad aún no lo vamos a tocar, ¿vale? Pero vamos a configurar el modo de operación. Vamos a trabajar con el modo Offset. Está muy bien este modo porque en principio va a dejar que la placa lo haga según las necesidades del procesador, pero cuando al procesador le falte un poquito de voltaje, solo tendremos que subir el offset, que es básicamente un valor que se va a sumar extra por encima del voltaje que aplicará al procesador. O sea, si está aplicando, me invento, 1 voltio, pues si le ponemos 0,2, aplicará 1,2 voltios, ¿vale? También lo podemos poner de manera totalmente manual, el voltaje, ¿vale? Luego lo veremos. Pero de momento, pues vamos a tirar con el offset porque queremos ver los voltajes a los que trabaja el procesador, ¿vale? Veremos qué voltajes usa, más o menos, y ahí tendremos como una guía básica, ¿no? Para ver por dónde se maneja esta CPU. Y sobre todo veremos que cada núcleo trabaja un voltaje distinto. Esto es bastante curioso. Y es por el hecho de lo que hablamos en el otro vídeo, ¿vale? El de antes de hacer overclocking, mira esto. Y es que cada núcleo es distinto. Cada núcleo tiene distintas imperfecciones que hace que necesite distintos parámetros para poder funcionar de una manera. Aquí tenemos tanto el voltaje de los núcleos como el de la caché, o sea, el ring. Este procesador no es de tipo anillo, es de tipo malla.
Pero fijaros que por convención se refieren a la caché siempre como ring en muchas placas base. Por último, para asegurarnos que no tenemos límites, una vez más nos iremos a CPU Futures y vamos a poner pues el máximo en estas dos opciones que estáis viendo. Con poner 999999 ya tendría que cargar el valor máximo. Esto simplemente es para que no existan límites. Fijaros que también tenemos una cosa bastante curiosa, la configuración de CPU Over Temperature. ¿Vale? Esto es la protección de temperatura del procesador. Aquí podemos cambiar a partir de qué temperatura nuestro procesador hace thermal throttling. Por defecto en este procesador es de unos 100 grados, si no recuerdo mal. Lo que ocurre es que para proteger al procesador, si la placa detecta que se llega a la temperatura máxima permitida, le quita voltaje y frecuencia de golpe, para que se pueda enfriar. Esto se le llama estrangulamiento térmico o thermal throttling. Y aquí, pues, podemos cambiar la temperatura máxima. Esto creo que no hace falta que os diga que es peligroso y yo personalmente no lo tocaría. Podemos tocar todo el resto y hacer el tonto con los voltajes y más, pero sin tocar esto, ¿vale? Esto es mejor no tocarlo para evitar daños en el procesador. De momento eso es todo. Ahora nos vamos a los settings, guardamos y reiniciamos. Es posible que según la frecuencia que hayáis puesto y según la calidad del silicio de vuestro procesador, el PC no arranque directamente, o nos suelte un pantallazo azul, o se reinicie, o haga cosas raras. A la mínima señal de mal funcionamiento, o sea que hay algo raro que no se encaja, que sepáis que simplemente significa que nos estamos quedando cortos de voltaje. No pasa nada, el PC está bien, no se ha estropeado, no le va a pasar nada, no es dañino, ¿vale? Simplemente es que se queda corto de voltaje. Lo vamos a tener que subir un poquito, nos vamos a la parte de offset, y le ponemos a lo mejor 0,025, ¿ok? O 0,05. A veces puede no arrancar también por el perfil XMP. Aseguraros que tenéis la BIOS actualizada, porque a veces el XMP no funciona bien si la RAM, por ejemplo, es muy nueva y la BIOS pues no tiene la última versión, ¿no? Si lo conseguimos, vayamos ahora a Windows. El siguiente paso va a ser montar el entorno de pruebas en Windows, porque ahora tenemos que probar esta frecuencia y este voltaje. Que arranque Windows no significa que el PC es estable, significa que es estable bajo una carga normalita, pero tenemos que ver qué pasa en todos los casos. Se pueden usar muchos programas para este proceso de overclocking, pero yo os voy a decir los que a mí me gustan más. Vamos a descargar HWinfo desde su página oficial. Yo siempre me descargo la versión portable, lo descomprimo y lo he hecho ahí en el escritorio tal cual. Este programa nos permite ver un montón de datos sobre la placa y el procesador. También nos descargaremos el Cinebench R15, que es un programa que nos permite probar el procesador, ¿vale? Hacer un benchmark, una prueba de rendimiento. También nos vamos a descargar el Prime 95, que es un test de estrés de los más tochos que existe, que nos va a permitir ver si el procesador es estable en esa frecuencia con ese voltaje. Si abrimos HWinfo, veremos en la parte de arriba información bastante detallada sobre cuál es el voltaje actual de cada núcleo, cuál es el máximo que ha tenido y el mínimo durante la sesión de Hardware Info, o sea, todo el momento que ha estado abierto. Además veremos la frecuencia actual máxima y mínima de cada núcleo. Por aquí abajo también tenemos la temperatura de los núcleos. ¿Veis? Los tres valores claves que decía al principio del vídeo: voltaje, temperatura y frecuencia. Fijaros que como la CPU no está haciendo nada, ni la frecuencia ni el voltaje son altos. Vamos ahora a correr Cinebench para que veáis qué pasa. Cuando corremos el benchmark veremos que, primero que nada, las temperaturas suben, la frecuencia se dispara al máximo y el voltaje también. Estos son los valores que está aplicando la placa para esos 4,4 GHz de carga. De momento parece que está funcionando bien, pero errores típicos son que se cierre el Cinebench, pantallazos azules, que el PC se cuelgue, se reinicie solo o cualquier tipo de comportamiento extraño. Cualquier cosa rara es que estamos cortos de voltaje. Aún no podemos decir que el procesador es estable, porque, bueno, básicamente Cinebench no es una prueba suficientemente estresante como para probar a fondo el procesador. Eso lo veremos luego con Prime, pero por último vamos a bajarnos también otro programita, el Intel Extreme Utility, el XTU, que nos va a servir para hacer overclocking del procesador desde Windows. Este programa está muy bien para tocar alguna cosita, pero no es tampoco la mejor opción, porque, bueno, cuando queramos realmente hacer cambios, tenemos que hacerlo desde la BIOS, porque aquí lo que toquemos cuando reiniciemos se va a perder. Así que bueno, el PC además, desde dentro de Windows, si tocamos cosas, se puede volver inestable, se puede reiniciar y es un poco fastidioso. No es nada peligroso, que lo sepáis. Ahora que lo hemos instalado y hemos reiniciado el PC, vamos a abrir el Intel Extreme Utility. Aquí, para tocar los valores de overclocking, tenemos que ir al apartado de Advanced Tuning, que veréis que, bueno, podemos cambiar voltaje y frecuencia como si estuviéramos en la BIOS directamente. La diferencia es que lo que hagamos aquí desaparecerá tras reiniciar. De todos modos es útil para hacer pruebas. Voy a subir todos los cores a 4,5 y vamos a ver qué pasa. ¡Wow! Pantallazo azul. Eso significa que a mi procesador le está faltando voltaje. La explicación de por qué y cómo la podéis ver en el vídeo que os mencioné antes. Antes de hacer overclocking, mira esto. He reiniciado y he vuelto a poner todos los programas, así que vamos a empezar a tocar voltajes antes de subir la frecuencia. Lo voy a hacer desde XTU para probar, pero bueno, para que sea permanente deberíamos irnos a la BIOS como os dije antes. Lo normal sería subir el voltaje en el apartado de Core Voltage Offset, tanto de la BIOS como de XTU tendríamos que ir subiendo de 0,05 en 0,05. Tened en cuenta que el valor de voltaje, cuando lo subamos, veremos un efecto directo en la temperatura, sobre todo bajo estrés. Este valor de offset sumará 0,05 voltios a los valores que se aplican por defecto al procesador, como vimos antes.
dándole ese pequeño empujón que le falta para que no se cuelgue. Fijaros que ahora, después de aplicar el offset, los voltajes son más altos. Y además vamos a probar ahora otra forma de trabajar con los voltajes del procesador. Voy a especificar manualmente el voltaje de todos los núcleos, para que esté fijo siempre al mismo valor. Esto está bien para hacer pruebas, pero luego para usar el procesador de forma normal, el PC de forma normal, yo creo que el mejor modo es el offset, ¿ok? Pero bueno, vamos a cambiar de modo offset a modo estático y vamos a poner un voltaje más alto. Voy a poner 1,26, que para este procesador en concreto es un voltaje relativamente alto que no deberíamos superar según Intel, ¿vale? Esto es en concreto para esta generación de procesadores. Cada procesador tiene valores distintos. Aplico el voltaje y fijaros, ahora todos los núcleos están a 1,26. La primera prueba que voy a hacer es comprobar si la placa está sufriendo de V-Droop, un efecto que ocurre cuando tenemos la máxima carga de CPU, que básicamente se produce en algunas placas y hace que el voltaje baje inesperadamente de golpe, ¿vale? Un poquito. Si tenemos este problema, vamos a tener que usar la opción de la BIOS de Load Line Calibration, LLC, para dar un pequeño empujón extra y que se mantenga bien en esta situación. Pero en esta placa en principio no hace falta, sobre todo como la hemos configurado. Vamos a hacer pruebas antes, ¿vale? Como podéis ver, el voltaje se mantiene estable, así que no vamos a tener que modificar nada. Bueno, esto es un experimento, ¿vale? Para que veáis qué pasa simplemente. Lo voy a subir temporalmente a 1,35 y esto os va a gustar. Fijaros que ahora las temperaturas se han disparado respecto a antes. Como tenemos una buena refrigeración líquida y el Cinebench no es una prueba demasiado estresante tampoco, ni larga, no veremos problemas graves en el apartado de temperaturas. Pero con esta prueba demostraremos cómo los voltajes van directamente relacionados con las temperaturas. Ok, en estos 1,35 voltios por core, que no es poco, vamos a intentar subir todos los núcleos del procesador a 5 GHz. Corremos Cinebench y ¡wow! Parece que funciona. Tenemos un 7800X a 5 GHz que pasa a Cinebench. No hemos visto problemas de temperaturas, pero bueno, solo es esta prueba. Esto no es nada definitivo. Cinebench, bueno, corre, pero esto no significa que sea estable. Ahora vamos a hacer la prueba de verdad, el Prime 95. Este programa es el que realmente nos va a decir si el procesador es estable o no. Prime 95 es una prueba que ejecuta una función llamada Fast Fourier Transform, o FFT, que se usa para transformar señales de analógico a digital, pero en este caso se aplica para buscar números primos muy grandes, que posiblemente no se hayan descubierto aún. Y es el test de estrés más duro que existe para los procesadores. Básicamente pone a trabajar todos los núcleos a la vez con una carga de trabajo durísima, durante horas. O sea, lo podemos correr todo el tiempo que queramos, durante días incluso. Es una situación irreal, ¿vale? Nunca veremos este tipo de carga mientras estamos usando el PC, pero es una prueba muy buena para asegurarnos que el procesador es estable y no tiene muchos problemas de temperaturas. Las temperaturas que vamos a ver con esta prueba son difíciles de alcanzar, ¿vale? Con un uso normal del PC, pero bueno, nos hacemos una buena idea de lo que puede pasar en una situación extrema. Cuando lo ejecutamos veremos que se abren tantas ventanas como hilos soporte del procesador, pero no se ve muy claro, por lo menos en mi PC. Así que vamos a irnos a la pestaña de Windows y le damos a Merge All Workers. Veremos algo muy curioso, ahora la CPU no llega a los 5 GHz. ¿Qué está pasando? Pues que está utilizando instrucciones AVX. Recordad que antes dijimos en la BIOS que para las instrucciones AVX nos baje 300 MHz. Para que el procesador no sufra tanto estrés. El Prime 95 por defecto utiliza AVX, pero podemos cambiarlo. Pero antes de cambiarlo, os quiero enseñar qué pasa con las temperaturas cuando corremos el Prime con un voltaje tan alto como el que estamos usando ahora, de 1,35. No llevamos ni 5 minutos y mirad las temperaturas. En cuestión de unos 15 minutos veríamos que todos los núcleos llegan más o menos a los 100 grados. Fijaros incluso que el Core 3 ha sufrido de estrangulamiento térmico, saltó la protección de temperatura. La idea es que esto nunca llega a pasar, ¿vale? Pero sobre todo porque el rendimiento del PC baja de golpe y no es ideal. Lo ideal es que siempre funcione estable a una frecuencia sin que tenga que pegar un frenazo porque se calienta demasiado, ¿no? Eso es lo ideal. Ese es uno de los motivos principales por los cuales mejor no configurar el procesador a 1,35 voltios y eso que tenemos una buena refrigeración líquida, ¿eh? Recordad que aquí tenemos un triple bloque en push-pull. Otro dato interesante es que aquí podéis ver la cantidad de vatios que está consumiendo ahora mismo el procesador. Fijaros además en la consola de Prime que los test de estrés están saliendo bien, pero claro, estamos a 4,7. Vamos a ver qué pasa a 5. Y para eso vamos a desactivar el AVX del Prime. Dentro de la carpeta de Prime vamos a abrir el archivo local y escribiremos esta línea, que es la que le dice al programa que nuestra CPU no soporta AVX. Así que vamos a correr ahora el Prime y... en fin, este procesador a 1,35 voltios no llega a los 5 GHz estable. Si a un voltaje tan alto como 1,35 no llegamos, casi mejor desistir, ¿vale? Ojo, como dije antes, no es que 1,35 sea un voltaje alto para todos los procesadores, sino que lo es para este en concreto, que estáis viendo que las temperaturas se van muy lejos. Bueno, ahora volvemos a la BIOS y nos vamos a dejar de hacer experimentos raros. Hice estas pruebas básicamente para que pudierais ver con vuestros propios ojos qué pasa cuando ponemos voltajes muy altos. Pero ahora nos vamos a dedicar a buscar una frecuencia y un voltaje que sean estables. Voy a intentar buscar un voltaje estable para los 4,7 en todos los núcleos. Así que subiré todos los núcleos a 4,7 y les voy a poner un offset de voltaje de 0,15. Reiniciamos y abrimos Hardware Info, corremos Prime
Y bueno, parece que todo funciona correctamente. Yo os recomiendo probar cada configuración unos 15 minutos como mínimo para ver primero que los tests no tengan errores y segundo que las temperaturas no se disparen demasiado. Sobre todo porque vais a ver que a partir de los 15 minutos las temperaturas se van muy altas, ¿vale? Si todo sale bien, lo ideal es dejarlo unas 4 horas para poder decir que más o menos el procesador es estable, aunque hay gente que lo deja durante días. Con 4 horas yo creo que podemos decir que el procesador es estable, sinceramente. Como todo va más o menos bien, con estos voltajes, tanto la temperatura como la estabilidad, voy a probar a subir a 4,8 a ver si se mantiene y vuelvo a correr Prime. Vale, como tiene buena pinta, pues ahora voy a probar 4,9. Aunque ya os digo, lo más probable es que empecemos a rozar ya la frecuencia límite de este procesador. Hay una frecuencia a partir de la cual cuesta muchísimo encontrar estabilidad. Pero bueno, vamos a probarlo, vamos a probarlo. Y efectivamente, pues empezamos a ver errores y el PC se reinicia. Bueno, pero parece que por lo menos con ese offset de 0,15 y los 4,7 GHz tenemos un buen punto de inicio para hacer nuestro overclocking. Voy a configurar estos valores en la BIOS y vamos a probar. Ok, parece que todo estable. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a empezar a bajar el voltaje, ¿vale? Vamos a empezar a probar a bajar de 0,05 en 0,05. O si queréis ser más precisos, a medida que nos vayamos acercando cada vez más al punto óptimo, tendríamos que bajar y subir, ¿vale? Tendríamos que ir bajando y subiendo hasta encontrar el punto exacto de 0,25 en 0,25. Lo que buscamos es el mínimo voltaje en el que nuestro procesador a esa frecuencia no se cuelgue. Si se cuelga, pues subimos el voltaje. Si no se cuelga, lo bajamos. Y así pues iremos buscando el punto óptimo, el punto exacto donde todo funciona bien. Otra cosa que podemos hacer también es configurar el voltaje y la frecuencia de cada núcleo independientemente, por separado. Fijaros que no todos los núcleos se calientan por igual ni funcionan con el mismo voltaje, como dijimos antes. Podríamos subir independientemente los núcleos más fríos e intentar sacar un extra de ahí, pero de momento pues lo vamos a dejar aquí. El viernes en el stand de MSI en la Barcelona Games World de 5 a 7 de la tarde pues haré un taller de overclocking donde llevaremos pues el nuevo i9-9900K a un overclocking más preciso y extremo. También haremos overclocking a un portátil, haremos undervolting para mejorar las temperaturas y mucho más. Así que nos vemos ahí, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo, espero que hayáis aprendido muchísimo, espero que podáis aplicarlo en casa y hacer un poco de overclocking. El overclocking tampoco es que te dé una ventaja enorme, pero es un buen hobby, es algo divertido de hacer y nos puede dar ese boost extra que nos falta para que, pues, en lugar de comprar un procesador nuevo, pues podamos aprovechar el que tenemos un poquito más. Si te ha gustado este vídeo, déjame una manito para arriba, suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo.